Jordan, todo Bueno, tuyo. buenas noches. Eh, bueno, vamos a tratar de, con la misma intención con la que arrancamos, que es simplemente un pantallazo que intenta hacer sí, bueno, yo diría una introducción, unas pinceladas, digamos, eh, en torno a esta temática digamos, tan compleja, pero también tan presente en lo que son en las actividades educativas y en las actividades de la salud, que es la psicopatología. Vamos a ver si nos da el tiempo hoy para justamente hacer estas tres pinceladas que de alguna manera son temas distintos, eh, pero que en definitiva giran en torno a esta cuestión y que, bueno, en función de los intereses y lo que cada uno digamos, vea que esté más vinculado a su actividad, después, como hicimos la vez pasada, bueno, yo todo lo que sean preguntas, con gusto las escucho, no garantizo que las pueda responder ni que las sepa, pero al menos en estas cosas las preguntas a veces son muy provechosas porque entre otras cosas ayudan al que expone a ordenarse un poco incluso a estudiar. Bueno, primer tema de hoy, el tema podríamos llamar en términos generales, la cuestión de la clínica ordenada al diagnóstico. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, la vez pasada yo les decía que hay un cierto desprecio, que no viene al caso analizar, pero es muy grave, muy serio, un desprecio al diagnóstico, que en definitiva el diagnóstico consiste en denominar con la palabra más exacta aquello que está oscuro, confuso, caótico, y el verbo humano, la palabra, por medio en este caso del diagnóstico, o sea, por el acto clínico de darle un nombre, bueno, de alguna manera está ordenando no solo esa realidad que se desconoce, sino que incluso tiene un efecto tranquilizador, pacificador muchas veces en el alma del paciente y de la familia. O sea, el tema del diagnóstico es un tema muy importante que vale la pena considerarlo porque hay un ataque cultural a llamar a las cosas por su nombre. Y el tema del diagnóstico aún psicopatológico, aunque parezca mentira, cayó en esa ley general. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, decir de alguien discapacitado es como si fuera una ofensa y visto bien, visto en un contexto de justicia y de verdadero trato humano, el primer acto de justicia que se puede hacer con el discapacitado es reconocerlo en sus límites y en sus posibilidades, en lo que es decir, un discapacitado que obviamente habrá que definir después en qué consiste eso que estoy diciendo. Pero bien visto, les puedo asegurar que decir capacidades diferentes en algún sentido es hasta una ofensa, digamos, porque es un neologismo, una voltereta lingüística tan hipócrita que termina siendo casi una burla. Eh, es muy importante el diagnóstico y en realidad en algún sentido es un poco el motor de arranque del acto o de la tarea terapéutica, tanto de los médicos como en nuestro caso de los psicólogos en la parte psicopatológica. Eh, si ustedes se ponen a pensar, el, el, la revisión clínica, si se quiere, que va a culminar en un acto diagnóstico, si ustedes piensan, es un acto en realidad científico tremendo. Es una situación eh, científica, es un acto científico aplicado a la práctica concreta, que es muy profundo, porque ¿qué es lo que pasa en la evaluación que intenta llegar a un diagnóstico? Lo que va pasando es que uno observa particularidades, que esto es lo que vamos a hacer un primer repaso, son particularidades, son notas individuales, son
evidencias y no tanto que uno va viendo, y todo eso que es algo individual y concreto, que pueden ser a veces 25 datos o uno, debe en algún momento terminar en un salto que va desde eso individual a un juicio universal, lo cual, si ustedes, insisto, se ponen a pensar, es algo muy, muy serio, muy grave, porque ese salto no es cuantitativo, es un salto cualitativo. En algún momento, el profesional que se supone que debe tener el hábito científico, digamos, de saber analizar lo que el paciente me trae y me muestra y me dice, en algún momento mi acto profesional va a consistir en dar este salto que a veces nosotros creo que no lo terminamos de dimensionar, que es de la particularidad pasar a decirle esto es y hacer una afirmación que tiene una cierta nota universal. Es decir, de estos 3 síntomas que vi, esto es hepatitis, en el caso de la medicina, esto es depresión o esto es fobia. Porque ahí lo que estoy diciendo es justamente una nota universal que caracteriza genéricamente a la depresión, a la hepatitis o a la fobia. Y ya les digo, ¿en qué momento, qué síntomas me alcanzan y cuáles no para dar ese salto del individual al diagnóstico? Y bueno, ahí es donde está en gran parte el conocimiento científico, pero también la delicadeza del arte, que me permite tener la suficiente idoneidad experiencial para hacer, digamos, recolectar los datos suficientes que me permitan llegar a una conclusión. Pero insisto, es un salto cualitativo. Yo puedo tener 100 particularidades y no estar en condiciones de arribar a un juicio diagnóstico, o por distintos motivos que hacen a la clínica psicopatológica tener 2 o un signo, y ya poder hacer un juicio válido, cierto, verdadero, de carácter diagnóstico. Que repito, para el paciente es tremendamente pacificador y tranquilizador, nada menos que me digan qué es lo que me pasa, qué es lo que tengo o cómo se llama eso que me sucede. Cuando llega un paciente al consultorio, digamos, por eso en términos generales, ¿qué es lo que el profesional debe observar? Yo diría, en líneas generales, todo. Y uno dice, ¿pero qué es todo? Todo es todo. Todo es cuando me llama por teléfono para pedir un turno, cómo viene, cómo se presenta, cómo habla, con quién viene, cómo se maneja, cómo es la expresión corporal, cómo se retira, dónde se ubica en el consultorio. Es decir, la observación individualizada del paciente es algo que a veces uno desestima, y en realidad eso solo por momentos puede llegar a ser decisivo y puede llegar a ser la parte más significativa de la evaluación diagnóstica. Es decir, ser buen observador. Fíjense que a veces el riesgo en la clínica es que uno se apura, a veces uno se esconde detrás de ya un formato prearmado donde yo ya tengo pautado de antemano qué es lo que tengo que observar, y si no veo esos 10 ítems o 5 o esta grilla que preparé o el último curso que hice, si no está en esa planilla, va a pasar de largo. Ese es un riesgo. ¿Cómo se minimiza ese riesgo? Que por supuesto alguna pauta, alguna grilla siempre tenemos que tener. Bueno, se minimiza renovando como educadores y como profesionales de la salud, cargando las tintas, el énfasis, poniendo énfasis en ser observadores. Hay que ser capaces de observar absolutamente todo. Todo. En líneas generales, ¿qué es ese todo? Bueno, primero, digamos algo más bien menos técnico del ámbito clínico. Tendríamos mínimamente 3 niveles. Generalmente viene el paciente para ver qué le pasa, qué psicopatología tendrá, y lo primero que hace es decirme algo. Los pacientes en general, salvo los niños, o sea que vienen por los padres, pero es la misma situación para este caso, hay una cuestión verbal, me expresan algo.
Es más, ya me vienen presuponiendo, vienen diciéndole al profesional qué es lo que les pasa. Ahora, eso no es necesariamente lo que les pasa, eso es la manifestación verbal. Entonces, hay que observar atentamente y escuchar lo que dicen, por supuesto. Pero tiene que ser la única forma de recolección, no. Lógicamente, después tengo que ver lo que hacen. Porque sucede, viene un matrimonio y dice, no, venimos por otros temas laborales, nosotros nos llevamos muy bien, y en la primera que el otro quiere intervenir le pega un grito y se tensa la situación y pega contra el escritorio. Bueno, me dijeron una cosa pero están haciendo otra. Entonces hay que ver lo que dicen, pero también hay que ver lo que hacen. Y en términos, yo diría más bien biológicos o anatómicos, pero también incluso hay que ver lo que tienen, lo que padecen físicamente incluso. Esto se aplica en algún sentido más a la medicina, pero también tiene un alcance importante en la psicopatología. Es decir, alguien puede venir y decir, a mí me duele el costado derecho, pero en realidad el médico palpa y lo que nota algo irregular es el costado izquierdo. Bueno, es imposible eso, no, porque una cosa, insisto, es el reporte verbal, otra cosa es lo que hace en la conducta. Por ejemplo, que viene y en realidad habla normalmente o se tira una camilla porque no puede ni hablar, o sea, distinto al reporte verbal o parecido. Y tercero, se va a la estructura, si se quiere, anatómica, a la fisiología y se constata otra cosa. Entonces, ¿cómo en general se le denomina esto para esquematizarlo en la cuestión diagnóstica? En general se dice que una cosa es el signo y otra el síntoma, y que las dos cosas conforman lo que es el síndrome o síndrome, que yo creo que me voy a morir sin saber cómo se dice finalmente. Algunos dicen síndrome, otros síndrome. Así que aprovechen y llámenlo como quieran, porque hasta que alguien me avise cómo es, he escuchado de las dos formas. Es decir, ¿qué es el síntoma en psicopatología y en las ciencias de la salud? Lo que refiere de sí mismo el paciente. O sea, ¿qué le pasa, pero contado por él? Pero el signo es lo que se ve. Y en muchos casos puede ser que el profesional evalúe, vea algo que no me lo relató. O en muchos casos puede ser que el paciente venga con un síntoma que en realidad me dice poco y nada de la patología de fondo que yo tengo que averiguar, porque en realidad el profesional evalúa que la cosa esencial va por otro lado. Entonces, las dos cosas constituyen el síndrome o síndrome, ¿no? El signo y el síntoma. ¿Qué puede pasar en esta etapa? Yo la otra vez le decía rápidamente, por supuesto que un esquema es tal vez el esquema más elemental de todos, pero en el acto clínico lo que no puede faltar es una evaluación, un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Digamos, eso no puede faltar de ninguna manera, más allá de las 1000 distinciones y las ramificaciones de cada una de esas 4 instancias. En cada instancia hay condiciones, hay elementos, hay divisiones. Pero ¿qué podría pasar al momento de diagnosticar? Yo hice una mención muy rápida la otra vez. Bueno, digamos, como riesgos, como pifiadas, por decir de alguna manera. ¿Qué podría pasar? Bueno, podría haber un subdiagnóstico. ¿Y esto qué sería? Y lisa y llanamente que yo no iluminé científicamente, no denominé con el término justo, sea porque lo pasé de largo o sea, como decíamos la otra vez, porque lo diagnostiqué tarde. Después, por una patología, un cuadro que es el único que vamos a ver hoy, esto del subdiagnóstico o el diagnóstico tardío es algo muy, muy serio, muy importante. O sea, el diagnóstico tiene también su temporalidad. Yo puedo cometer un acto iatrogénico por subdiagnosticar o no diagnosticar. Y en algunos casos en la psicopatología, cuidado que a veces también puedo cometer un error, y ojo también quienes están en la tarea educativa, por un apresuramiento en el diagnóstico. Porque, repito,
Y fíjense que volvemos siempre a la fuente. Si yo entiendo el diagnóstico como un comentario de pasada, una opinión superficial, una especie de tiro al blanco a ver si le pego al 10, al 6 o al 2, bueno, está bien. Ahí el diagnóstico pierde fuerza, pero no es un acto profesional serio. Y no le hace bien ni al profesional, ni al paciente, ni al alumno. Ahora, si yo tomo en serio el diagnóstico, bueno, apresurarme también es algo muy importante y puede tener consecuencias graves. Si yo le digo de antemano a un adolescente que tiene un problema, o si yo le digo a un padre que tiene posiblemente tiene síntomas compatibles con el trastorno generalizado del desarrollo y bueno, y está en ese espectro y seguramente es el cuadro, o le digo a un joven que tiene un trastorno depresivo grave, o le digo a un adulto que es bipolar y el diagnóstico está mal hecho, y es muy probable que el paciente esté toda la vida con eso en la cabeza. Es importante. Pero bueno, insisto, no puede faltar esta relación, digamos, entre clínica y diagnóstico, pero no hay que apresurarse, no hay que tardarse, no puedo errarle. Y una cosita más que la otra vez hicimos también alguna mención de pasada, pero la quiero recordar, que existe el riesgo del sobrediagnóstico. Por 1000 motivos. ¿Qué sería un sobrediagnóstico? Y dar un panorama, un cuadro clínico que no existe. Digamos, me confundieron los síntomas y me precipité en la conclusión. Por supuesto, vamos al caso más bajo y más triste. Sí, puede haber sobrediagnóstico, como decía la otra vez, por intereses comerciales, porque conviene medicar tal cosa. Por supuesto, casi ni hagamos mención ni perdamos tiempo en esto, aunque exista. En el tema de la salud, sí, podría haber un sobrediagnóstico para poder medicar con más rapidez y que el medicamento se venda. Ahora, lo que una vez se ve es que también podría existir un sobrediagnóstico porque se confunde un síntoma, con la totalidad del cuadro. Y en esto, para mí, una opinión, digamos, no soy el único, obviamente, pero yo la comparto, esta opinión. Esto pasa mucho, por ejemplo, con el tema de la depresión. Es decir, no todo sentimiento, aunque sea profundo, de tristeza, desemboca en un diagnóstico psicopatológico de depresión. ¿Por qué? Porque la tristeza es uno de los afectos, de las emociones, de las pasiones, más universales y podríamos decir, de los síntomas que más aparecen en muchas de nuestras situaciones de vida. Es como que es el termómetro de la depresión, es un termómetro muy sensible a nuestra vida. Entonces, existe el riesgo de que diagnostique depresión y en realidad era, por ejemplo, una situación de estrés que viene por otro lado, un trastorno de ansiedad generalizada, que entre otras cosas tenía entre 8 síntomas más el de la angustia o el cansancio. Bueno, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con el sobrediagnóstico. No obstante, ya aprovecho para ingresar un término más, que ya después lo vamos a ver en esta patología que vamos a repasar hoy. Hay signos en la clínica psicopatológica, como hay en el resto de la clínica, que se llaman signos patognomónicos, que en realidad es muy importante y hace a la buena observación del que evalúa. Un signo patognomónico es un signo que tiene una cierta exclusividad de ese cuadro. Entonces, así como hay situaciones que son universales o casi universales en muchas patologías, como puede ser la tristeza, y por eso a veces la depresión se sobrediagnostica, o en los niños la hiperactividad. O sea, hay muchos motivos por los cuales un niño puede estar hiperactivo.
pero la hiperactividad no desemboca en el diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Porque hay muchísimos motivos más, empezando por el más frecuente y el que todos los padres descartamos los profesionales, que es el de los parásitos. Pero de ahí para arriba hay una cantidad de variables que pueden generar, entre otras cosas, lisa y llanamente en que el niño esté movedizo, inquieto y digamos, un síntoma que aparece una conducta muy frecuente. Entonces el signo patognomónico es importante por ahí cuando uno estudia, digamos, repasa la psicopatología, decir, bueno, ¿de qué síntomas o signos yo debo estar atento porque son muy representativos, casi excluyentes, o en rigor es excluyente, pero bueno, en realidad en esto no hay, a veces las líneas no son matemáticas, digamos casi excluyentes de determinada patología. Entonces, porque ahí sí, cuando uno ve ese síntoma, es donde el que está en la salud o en educación tiene que prender al menos una luz amarilla para que ese signo no pase desapercibido o ese síntoma. Y una cuestión más respecto a la cuestión de la evaluación, que también a veces hay algún tipo de confusión. En la clínica, cuando uno dice, bueno, estoy mirando los síntomas, estoy averiguando, indago, miro los signos, pregunto por los síntomas, evalúo, me fijo a ver esta patología, esta otra. Lo que generalmente sucede, aún en la psicopatología, es lo que se llama, que es otro término de la clínica, que es la comorbilidad, que todos ustedes lo habrán sentido nombrar, que en principio es algo sencillo, es la convivencia en la misma persona y en la misma época, en el mismo tiempo, de dos patologías. ¿Es posible? Eso sí, no solo es posible. Es frecuente porque en realidad la mayoría de nosotros cuando estamos enfermos o cuando tenemos algo que tiende a ser crónico, lo más probable es que no aparezca una sola patología, aparecen varias. Incluso de distinto orden, ¿no? De la psicopatología y de la medicina. Ahora, lo que hay que tener mucho cuidado, entre otras cosas, y también hacia la clínica y a la observación, es que una cosa es la comorbilidad primaria y la otra es la comorbilidad secundaria. La comorbilidad primaria es la que tiene vinculación una patología con la otra, y esto es muy importante, porque quiere decir que hay una patología que de alguna manera está dependiendo de la otra, y que por lo tanto se supone que resuelto la posible patología principal, todo indica que se va a encaminar la resolución de la segunda patología. Insisto, no es algo menor en la clínica, en la psicopatología, porque quiere decir que la segunda está en parte viviendo de la acción de alguna forma perniciosa sobre mi propia vida de la primera patología. La comorbilidad secundaria es lisa y llanamente cuando no hay vinculación entre una patología y la otra. Por lo menos no hay vinculación descubierta, que ya se sepa, que se conozca. En esto se está avanzando, siempre hay novedades médicas y psicopatológicas, pero bueno, en esto hay que avanzar con el mayor rigor científico. En psicopatología sí es muy frecuente, por ejemplo, determinados trastornos de ansiedad con algún tipo de adicción. Bueno, las depresiones también en general cursan con algún tipo de adicción. Ojo, cuando digo adicción no solamente estoy pensando en la cocaína o en la marihuana, sino la adicción a determinadas conductas o incluso hoy por hoy a la adicción tecnológica, que en general se está estudiando con creciente preocupación porque hay una dependencia tal que cuadra en las definiciones generales que se suelen dar de adicción, que entre otras cosas es una dependencia patológica, restrictiva de la libertad, digamos. La persona casi no puede decir que puede prescindir en ese momento de esa situación o de esa sustancia. Pero bueno, insisto, es importante encuadrar la cuestión clínica con estos parámetros que son que de alguna manera ordenan y esto de lo primero, de que cierta necesidad de ser buen observador,
es muy importante. Acá, hablando de grilla y de desaconsejar las grillas, no, no hay que desaconsejarlas. Insisto, el tema es tener mucho cuidado siempre de que el modo de recolección de lo que la realidad me muestre no quede restringido por la grilla que yo estoy usando, por el patrón de observación que inevitablemente me deje afuera una serie de elementos que podrían ser vitales. Yo acá noté algunos, digamos, simplemente por eso digo, son unos tips, una pequeña guía básica. Cuando uno evalúa en salud a más que nada un niño, un joven, qué es lo que conviene preguntar, ver, observar, anotar, mirar. Bueno, ¿qué tipo de ansiedad o afecto, digamos, predomina en el chico? O sea, ansiedad o afecto más bien depresivo, expansivo. ¿Cómo es, cómo está o en qué medida está presente la agresividad? Estamos hablando de una grilla, de una guía de evaluación, insisto, para niños. ¿Cómo es el tema de la agresividad? La atención. Atención, es decir, en qué medida pueden mantener los sentidos externos con algún tipo de dirección sostenida en un mismo objeto. La concentración. El lenguaje y la comunicación verbal en general. El lenguaje es fundamental aún en los niños. Está bien que es terreno principalmente de la fonoaudiología, de la psicopedagogía, pero el lenguaje puede dar pautas muy importantes. Los miedos, la aceptación de los límites. O sea, uno da una consigna y se abre todo un mundo que uno puede evaluar perfectamente cómo el niño convive con los límites. La tolerancia a la fatiga. Esto dice mucho generalmente cuando uno evalúa a un chico. Es decir, hay chicos que uno les toma una prueba que debería durar 15 minutos y a los 5 minutos están cansados. La coordinación motriz, fundamental para las psicopedagogas y los que están en tareas escolares, fundamental, coordinación motriz y coordinación visomotriz. Estereotipia y flexibilidad, esto también es fundamental. Ver un poco en qué medida están, cuál es el margen de flexibilidad que tienen, o si repiten permanentemente las mismas pautas a lo largo de esa hora de evaluación. Intereses. En la medida que uno le da toda la libertad que se pueda estratégicamente a efecto diagnóstico, ¿qué les interesa? Memoria. La memoria es muy importante. Creatividad. Inquietud motora. Ubicación espacio-temporal. O haciendo una clasificación un poquito más amplia, lo que se dice ubicación autopsíquica y alopsíquica. Es decir, en qué medida autopsíquica es, digamos, qué saben de ellos mismos, es decir, cómo se ubican en referencia a su propia persona. El nombre, bueno, cuándo nacieron, o sea, todo lo que sea más bien de carácter subjetivo y después todo lo que los rodea, cómo están ubicados en eso. Percepción, si captan detalles, si son meticulosos, si no, si tienen una percepción más bien analítica, desordenada, qué priorizan. Esquema corporal, o sea, cuál es si se quiere, la imagen de ellos mismos corporal que tienen incorporada. Introversión, extroversión, esto es otra cuestión que ayuda mucho también a ver, bueno, ¿qué estamos ante un niño tímido, más bien propenso a tener alguna dificultad en integración social, o ante un niño más bien impulsivo que tiende a expandirse, a mostrarse? Bueno, fíjense que todo eso son pautas. De eso se puede sacar un diagnóstico, sí, por supuesto, haciendo una observación con todos los medios diagnósticos, sean las pruebas ya estandarizadas, o la observación, o una entrevista semidirigida, más lo que uno puede hablar con los padres. Bueno,
hay mucho de esto que se puede desglosar, desmenuzar. Ya les digo, hay otras guías y demás. Sí, esta a mí me parece que son ítems que en general abarcan buena parte de lo que hemos trabajado en escuela o comunes o especial en un gabinete, podemos utilizar para observar, sea en una hora de juego o lo que se llama la hora de juego diagnóstica, o sea, con distintas pruebas que den buenos resultados. O insisto, en esto también es muy provechoso para el diagnóstico ver al niño en su hábitat natural de, por ejemplo, de estudio. Insisto, o repito esto, me hace acordar me acuerdo en la facultad había un profesor que decía que cuando él lo llamaban de algunas empresas para hacer selección de personal, y en vez de esperarlo en un gabinete organizaba un partido de fútbol con todos los postulantes en Buenos Aires. Y bueno, y sí, de una forma o de otra termina sirviendo de un modo particular para que salten los temperamentos, ¿no? Bueno, con los niños vale un poquito también esto. En general, quienes tenemos la tarea de diagnosticar, conviene en algún momento, antes de definir el diagnóstico, ver al niño en su ámbito más espontáneo, en un recreo, en el aula, con los compañeros, porque esto también está muy estudiado y a veces se tumban teorías que están muy bien armaditas, pero en realidad quedan muy sesgadas, porque de una forma el chico rinde de una manera estando en un escritorio solo con el profesional a quien tampoco conoce tanto y con condiciones que en muchos casos propician el rendimiento, pero que pueden sesgar, en muchos casos dar una sobrevaloración en el puntaje. Y bueno, ojo, en otros casos, como por ejemplo suele pasar en el ítem de la creatividad, a veces un profesional evalúa y dice, no, tiene timidez, introversión, falta de flexibilidad y falta de creatividad. Pero bueno, hay que mirarlo con cuidado porque es lógico que si el nene no me conoce, yo lo estoy esperando en un gabinete, está él solo, y le hago unas preguntas como si fuera un cuestionario policial, es muy probable que la flexibilidad y la espontaneidad no surja como si surgiría a los 15 minutos si va al recreo o va a trabajar en el aula. Todas estas cosas que digo parecen obvias, parecen sonsas, pero les puedo asegurar que son muy frecuentes. Y volvemos al principio, terminan nada más ni nada menos que en el riesgo de un mal diagnóstico. Entonces, volvemos a esa gravedad. O sea, imagínense hacer un mal diagnóstico de un niño de 6, 7 años y que eso derive en estrategias terapéuticas, en medidas, adaptaciones curriculares, en posible medicación, en otros profesionales, y en realidad la evaluación estuvo mal hecha, o por lo menos estuvo incompleta. Bueno, para que no se nos escape el tiempo y si hoy hay alguna pregunta las charlamos, todavía tenemos un ratito. Me quiero detener hoy, en vista que después nos queda un solo encuentro, al menos por este seminario. Algunos de ustedes se habrán anotado en el curso también para decir, bueno, yo quiero escuchar patologías concretas, a ver, háblenme de qué pasa con algunas patologías. Bueno, al menos para que se saquen las ganas y no se enojen. Hay digamos, el cuadro, por eso que perdí el tiempo que tuve que perder en la primera, el cuadro de clasificación es siempre complejo. La psicopatología es difícil de armar un esquema que cumpla con ciertas leyes de rigor, en todos los aspectos, epistemológicos, culturales, preeconómicos. No es fácil, en principio, poder contar con un cuadro que que cumpla con todas esas condiciones. Bueno, en esa dificultad, ustedes habrán escuchado hablar, algunos de ustedes son chicos, digamos, no han terminado el secundario, otros ya tienen más experiencia, de esto como si fueran dos grandes columnas en la psicopatología, que es la neurosis y la psicosis.
división que hoy por hoy incluso está, en realidad también está replanteada, porque se está viendo, hace mucho que se ve, que no es una división tan categórica y tajante como se creía. Es decir, en algunos casos se planteaba decir, bueno, la neurosis es se entiende en líneas muy generales como un conflicto interno. Entonces, neurótico es el depresivo, el fóbico, el hiperactivo, el estresado. Y el psicótico es el que ha perdido contacto con la realidad. Bueno, yo en principio comparto ese pero que se ha puesto, porque en realidad la división no es tan categórica. De hecho, hay patologías donde en muchos casos se cursa la patología con síntomas que tienen casi un pie en el orden de los trastornos psicóticos. Que no lo sean del todo puede ser, pero un trastorno obsesivo compulsivo grave, severo, posiblemente tiene una rigidez en las ideas que es muy difícil distinguirlo de una idea delirante. Y casi que las distinciones son difíciles. Ahora, por supuesto, una cosa del trastorno obsesivo compulsivo y otro el trastorno delirante, desde ya. Pero hay una patología, o hay varias patologías que están agrupadas en este cuadro general que se llama psicosis, que es una ruptura con la realidad, que, bueno, en la jerga callejera, o hablando de alguna forma impropiamente, es lo que todos dicen, bueno, está loco, se enloqueció. Y es lo que muchas veces efectivamente deriva así en internaciones psiquiátricas, porque requieren la ruptura con la realidad, entre otras cosas, trae problemas de conducta y de adaptación que requiere una contención hospitalaria que no puede darse en un ámbito familiar del cual no solo que a veces el familiar no está preparado, sino ni siquiera están las condiciones edilicias habitacionales, porque la persona quiere escapar, se rompe cosas. La palabra más conocida, ya les digo, eran los psicóticos. Una palabra que seguramente habrán escuchado y que es la que más engloba o la más frecuente en los trastornos psicóticos era lo que se llama el esquizofrénico. Un trastorno esquizofrénico. Hoy, en esto que yo les contaba del DSM-5, las clasificaciones se ramifican interminablemente. O sea, hay muchos trastornos esquizofreniformes incluso, con lo cual usando ese término, que no lo uso yo, lo usan los manuales, entonces se hace muy difícil. Dice, bueno, ¿es esquizofrénico o no? No, tiene forma esquizofrénico. Y bueno, y entonces lo que queda en claro, y justamente acá vamos a hacer un repaso de algunos síntomas, es que es cierto que los trastornos del orden de la psicosis, agrupados así, distinción más, distinción menos, son trastornos graves, psicopatológicos graves. Hay hipótesis muy fuertes que están yendo por el lado de que, bueno, lógicamente, se está estudiando mucho el tema genético, pero se está estudiando más que nada el correlato neurobiológico, es decir, por dónde pasa la alteración, si se quiere, cerebral, para que una persona genere síntomas tan pero tan fuertes que termina la persona aislada de la realidad y aislada consigo mismo. Porque no se olviden que esquizofrénico quiere decir mente dividida. O sea, la persona queda como mentalmente segmentado, desintegrado. O sea, se pierde la unidad que uno a veces lo da como por algo medio ya por hecho, y en realidad el yo nos da una vivencia de unidad que se pierde en rigor en los trastornos esquizofrénicos. O sea, la persona queda segmentada, dividida. ¿Cuáles son los síntomas? O empiezo por otro lado, digamos, para no olvidarme. ¿Cuál es la edad de comienzo? En general, los trastornos esquizofrénicos empiezan en general en la adolescencia tardía, en general. Pero hay situaciones donde aparece también en la adultez, digamos, adultez temprana. Sí es raro que tenga lo que se llama, que ahora lo vamos a especificar un poquito más, que tenga un brote esquizofrénico una persona de 50 años. Lo que sí puede pasar, y es probable que haya sucedido, es que si una persona se brota esquizofrénicamente o psicóticamente a los 50 años,
es probable que haya tenido otros brotes antes y no hayan sido detectados. Ya les digo, después vamos a especificar un poquito esto, qué se quiere decir con brote. Parece que estamos más en agronomía que en psicología, pero porque, a ver de qué síntomas hablamos. Pero en general es adolescencia tardía, adultez temprana. Es muy importante este cuadro, que se ramifica en muchísimas posibilidades específicas, pero en términos generales es muy importante detectarlo rápidamente porque el trastorno esquizofrénico o los trastornos psicóticos tienen 2 o 3 características que son, por ahora no se ha demostrado, no se ha podido generar un juicio diferente. El primero es que tienden a la cronicidad, o sea, no se curan por ahora. Sí, hay muchísimas terapias que ayudan a sobrellevarlo de la forma más digna posible y mejorando la calidad de vida, pero como cuadro no se curan. Y además, algo que también sigue vigente, que es que en cada brote, en cada momento, cada episodio agudo donde los síntomas se hacen más fuertes, ningún paciente vuelve cuando sale de ese episodio agudo, que a veces puede durar un día o puede durar 5 días, un mes o 6 meses, nunca vuelve al mismo estado anterior de personalidad, vuelve empobrecido y ya con una tendencia a retornar a esa situación en la que estuvo. Entonces genera un deterioro en la personalidad. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en los 2 aspectos más fáciles de contratar, que son las ideas y los afectos. Las personas se van como haciendo más rústicas afectivamente, o sea, más 2 o 3 afectos, repetitivos, más inamovibles, y en las ideas también. Lo que empezó siendo un cuadro más florido, y ya les digo, por eso es crudo, pero digamos, cuando uno lo ve, hasta parece hasta algo vistoso, cómo delira y arma historia más. Después, justamente, se ve la gravedad y la tristeza de la patología, porque cuando se cronifican terminan hablando siempre de los mismos o vuelven sobre las mismas ideas delirantes. Por eso es que es muy importante diagnosticarlo a tiempo y medicarlo a tiempo. Porque si bien la medicación psiquiátrica de orden esquizofrénico sigue siendo todavía muy incierta, o sea, se usa en todo el mundo, ustedes habrán escuchado marcas conocidas, pero es más lo que no se sabe que lo que se sabe, pero en realidad lo que hacen es bajar toda la actividad psíquica del sujeto, entonces, claro, de alguna forma los frenan tanto en la actividad cognitiva, en la actividad cerebral general, en la cuestión afectiva, que obviamente, entre otras cosas, eso trae aparejado también que deliren menos o no deliren, que no reaccionen afectivamente o conductualmente ante alguna posible idea. Pero, ya les digo, no es gratis el brote psicótico porque se frena la posibilidad de que se consolide el cuadro, pero bueno, a costa de mientras tanto tenerlo neutralizado psíquicamente. Pero está visto que clínicamente sigue siendo muy conveniente que se medique con prontitud y no se espere que el cuadro tienda a cronificarse porque después genera un deterioro del cual no se puede volver al estado inicial. Es importante en esto indagar rápidamente cuando va el paciente en los antecedentes familiares, porque en esto a veces no tanto generación directa, sino generación intermedia, aparecen antecedentes. ¿Cuáles son las 2 características más conocidas, pero que siguen siendo también tal vez las más representativas en los cuadros psicóticos? Bueno, los delirios y las alucinaciones. La alucinación, como ustedes seguramente habrán escuchado, son percepciones sin objeto. Las alucinaciones más frecuentes son las que, de alguna manera, son las auditivas. Después vienen más bien las visuales, y después están las internas y las más graves, o las que son más bien las que están más vinculadas a la función del tacto e incluso al gusto. O sea, esas son graves, realmente serias, dentro de la gravedad del cuadro, que ya lo es. Las alucinaciones también se clasifican según la captación de los distintos sentidos externos.
Y el delirio es en realidad una idea que no condice con la realidad, que condiciona la conducta, condiciona los afectos, y que no hay forma, no hay manera de convencerlo ni de mostrarle lo contrario al paciente. Yo les decía en la clase de hoy a los chicos, a los alumnos de sexto año, que estábamos viendo algo de nociología, así que no tengo la menor idea porque terminamos con estos ejemplos ahora que estoy pensando, pero se dice que el delirio es irreductible, no hay manera de persuadir al paciente. Es más, cuando el paciente en general nota, porque hay una gran lucha del paciente en esta desintegración del yo, cuando nota que hay algo que lo están queriendo evaluar y tratar, lo que intenta hacer en muchos casos es disimular el delirio. O sea, tiene la certeza que interiormente no la puede sacar, pero en la medida que a veces puede, cuando no está en un episodio agudo, lo que hace es tratar de disimularla y engañar al evaluador. Eso se llama irreductibilidad de los delirios. ¿Qué otro signo hay que prestar atención en estos cuadros psicóticos? Interpretación mágica de fenómenos cotidianos. Por eso, no, de esto también no podemos extendernos lamentablemente, pero por eso que a veces está tan cercano el verdadero misticismo de algunos santos con los trastornos psiquiátricos. Y digamos, por eso no nos extendamos en esto, pero el que dice que ve al ángel Gabriel o se le apareció la Virgen cuando se fue a dormir, y no estamos en muchas alternativas, hay dos o tres alternativas básicamente, o tuvo esa gracia especial de la providencia, lo cual podría ser, pero segundo, o está en un brote, que me animaría a decir que es en la mayoría de los casos, o bueno, o es un chanta que está queriendo vender algún libro especial, después sacar que se le apareció la Virgen y que sería lo menos clínico, digamos, pero lo segundo sucede con frecuencia, que son delirios místicos. Conductas bizarras. Esto también es un límite en algún sentido difícil, porque a veces uno ve cada conducta bizarra que, Dios mío, pero es una conducta que uno la evalúa que realmente hay un desajuste con la realidad. Es decir, en esto el ejemplo más fácil de dar, lamentablemente, pobrecitos, son estas personas que tienen este cuadro psicótico que a veces andan caminando por el centro, con una manera, digamos, que uno lo ve hasta por la forma de cómo caminan y por cómo están y lo que hacen, que ahí están justamente como que la conducta están en otro planeta. Bueno, esto pasa, digamos, como una conducta totalmente desubicada. Pero ojo, porque la conducta bizarra muchas veces se puede seguir del delirio. Entonces la conducta bizarra no es solamente como, algunos de ustedes se acordarán como le pasaba a Marcelo Universal en la peatonal, que era un hombre conocido, yo ahora hace años que no lo veo, pero caminaba con los brazos levantados y diciendo no sé qué, de una punta a la otra de la peatonal. Bueno, eso podría pasar, pero también la conducta bizarra puede ser porque la persona tiene un delirio y incluso en el entorno familiar sale con algo que quien lo está observando dice esto qué tiene que ver con todo. Y hay que indagar porque podría suceder, si hay otros signos más, de que esa conducta bizarra se debe a que es coherente, es bizarro para el que está normal, pero es coherente para la idea delirante que está teniendo. Les doy un ejemplo que incluso era de un caso conocido. Una persona que tenía 18, 19 años y estaba convencido que la madre le era infiel al padre con dos o tres personas que iban a cenar a la casa, que aparte eran muy importantes socialmente. Entonces esperaba que llegue el momento de la cena, en el momento de la cena tiraba el mantel, rompía todo y empezaba incluso no a pegarle a la persona, sino a dar una especie de discurso sobre la inmoralidad de la infidelidad y demás. Pero era un convencimiento que, digamos, me consta fehacientemente que era un delirio, digamos. Ni siquiera daba pie a decir, no, pero lo que pasa es que era raro, porque él vio, no, era un delirio. Entonces la situación esa también era bizarra, pero coherente al delirio. Eso lleva, entre otras cosas, por ejemplo, a otro síntoma, al ritualismo, lo que se dice el ritualismo mágico. La persona empieza a hacer cosas raras que conforman un cierto ritual, que no lo pueden parar.
Lenguaje propio. Esto es muy frecuente. Uno lo escucha hablar. Claro, hoy por hoy cada vez más difícil es usar esto como diagnóstico porque ya, digamos, si los políticos proponen un lenguaje cada vez más ajeno a la vida cotidiana, es difícil ver si es un delirio o si es de la parte... Pero en el delirante hay un lenguaje propio, porque empieza a romperse interiormente, entonces empieza como a dialogar y hay una parte que ya se va alejando cada vez más de la realidad. Incluso en ese lenguaje propio, y esto también suele pasar, padecen lo que se llama la interceptación del pensamiento. Están hablando, y ya le digo, esto no es que lo leí en el manual antes de hablar con ustedes, yo lo he visto en la evaluación en el consultorio. Están hablando y en un momento paran de hablar. Y es importante preguntarle por qué pararon. Y a veces tratan de esconder el motivo, pero el motivo es porque una voz interior le está diciendo otra cosa. Y esto suele suceder en los trastornos psicóticos, insisto. O sea, no es que ustedes van a salir de su casa ahora y lo van a ver en el vecino o en cada uno en su familia, va a ver que siempre hay una interceptación de pensamiento. No, este es un trastorno importante. Paradójicamente tienen generalmente la memoria conservada. No hay problemas de memoria. Son fuertemente, sí, incoherentes, tienen lo que se llama disociación ideativa. En muchos casos, la patología cursa con lo que se llaman síntomas negativos, que es un enorme mutismo o una cerrazón inédita, o sea, venían más o menos bien o con algún tipo de timidez y en una buena época no hablan con nadie durante todo el día. Para que no se nos escape el tiempo, les digo lo último que me parece muy importante en esto, que es lo que se llama la vivencia delirante primaria. Y esto también, como educadores y en personal de salud, es muy importante. Todo el trastorno psicótico se empieza a dar de una forma que la persona se siente rara. Se siente rara, genéricamente hablando. Y se dan dos fenómenos, que se llama desrealización y despersonalización. Y esto les puedo asegurar que lo padecen, y es algo constatable. Desrealización quiere decir la persona siente que las cosas no son reales, nota algo raro. No sabe si está en el mundo, si no está, si está soñando. Y despersonalización, se sienten a sí mismos extraños. Por eso uno nota clínicamente, y volvemos a la importancia de observar, que el paciente está en un estado de expectación y de tensión. O sea, está como a la expectativa de qué es lo que irá a pasar, qué está pasando. Está tensionado. Y por eso, también que suele pasar algo que también se da, y yo no sé, por ahí veo que no sé si se recuerda tanto, creo que se llama la reacción o el síndrome del espejo, porque la persona se siente tan rara que necesita ir a mirarse en un espejo a ver cómo tiene la cara, por ejemplo. Y esto pasa, de hecho está caratulado así, es el síndrome del espejo. Que no se asusten las chicas adolescentes, no es la necesidad que tienen ustedes de mirarse en el espejo permanentemente, las mujeres, no se hagan problema, no es que eso sea ya diagnóstico de trastorno esquizofrénico automático, pero en este caso se vive con una angustia, se va porque quieren contratar de qué es la propia cara, porque ni siquiera están del todo seguros qué rostro están teniendo. Y el mirarse es como que les evita por un rato esa desintegración que están notando de algo interior que se está empezando a dividir. Bueno, y acá viene justamente por qué está en el grupo de la psicosis. En algún momento empiezan a luchar contra esta pérdida de la conciencia de la enfermedad. Si tuviéramos que hacer una división pero muy elemental, con una cantidad de aclaraciones que habría que hacer, los cuadros neuróticos, por llamarlo de alguna manera, los caracteriza también por la conciencia de enfermedad. Los cuadros psicóticos o la esquizofrenia en modo particular, lo que los caracteriza es la falta de conciencia de enfermedad. O sea, no hay manera de que tomen conciencia que es una patología. Hay una imposibilidad de que el yo
reflexione o tome, digamos, de alguna manera vuelva sobre sí mismo. Bueno, se nos pasó la hora. Yo de todos modos quería aprovechar a ver cuestiones clínicas. En la última vamos a volver un poquito necesariamente sobre algunos conceptos más antropológicos. O sea, está bien todo esto que pasa y lo que yo evalúe, el diagnóstico está bien, pero ¿en qué marco antropológico? O sea, en definitiva, ¿qué sigue siendo una patología, una psicopatología? Bueno, la próxima empezaremos por ahí y después, si nos da el tiempo, volveremos sobre alguna cuestión concreta del consultorio. Bueno, para ser puntual o tratar de respetar el horario, Alicia, si ya no sé si hay preguntas o alguna cuestión. No se vayan a mirar al espejo ahora todo. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera realizar. Si no, meditan sobre lo que se ha desarrollado hoy y la envían por correo, como les dije al comienzo del encuentro, a más tardar el lunes, para que yo se las pueda reenviar a Jordán. Buenas noches, yo quisiera hacer una pregunta, si puede ser. Sí, ¿Cómo no? Judith. Jordán, ¿cómo estás? Judith ¿Cómo andás, Judith? de San Rafael, Mendoza. Sí, ¿cómo andás? Te vi. ¿Cómo andás? Bien. Tanto Bueno, tiempo. espero que la niña no me llore justo ahora, que la estoy batiendo más o menos para que me deje hablar. No te hagas problema. Te quería hacer una consulta. Los TOC o los TAC, en grados bastante intensos y avanzados de la patología, casi medicados o recién empezando, o no medicados o recién comenzando con los tratamientos de medicación, está mucho o se ve mucho esto de la personalización, de la realización, y esto del espejo, que la verdad que no sabía que tenía nombre. ¿Cómo, o sea, ahí para el diagnóstico, y quizás cuando todavía no está el psiquiatra, que a veces un buen psiquiatra alumbra mucho, ¿dónde hay un límite, algo más fino? Porque la verdad que ahora cuando ibas hablando digo, miércoles, entre un TAC y que describe a veces tanto esto, o un TOC, este límite por ahí con estos psicóticos, ¿hay algo puntual como para que uno pueda ir abriendo más o sea, o por lo menos abriendo más los ojos y las orejas? ¿O sí tiene que aparecer esto por ahí del delirio o de alguna alucinación, como distinguir más este poco contacto con la realidad, o uno ya con algún otro indicio puede ir pensando en algo psicótico? No sé si se entendió. Sí, se entendió perfecto. Sí, en realidad es tan difícil el límite que justamente cada vez en realidad se carga más la tinta, por ejemplo, a nivel cognitivo, ideacional, y la ideación. En realidad cada vez se hace más un escalón que va, por eso, desde ideas sobrevaloradas y se va ascendiendo y se termina en ideas delirantes. Entonces, en ese sentido es verdad que es difícil porque el ámbito de la psicopatología tiene para nosotros, los que estamos en el campo de la salud mental, dicho impropiamente, claro, ojalá tuviéramos un análisis de sangre que diga, bueno, menos de 4 millones es anemia, o bajo glóbulos blancos, glóbulos rojos, perdón. Sí es verdad que eso nos tiene que llevar a que las formas de medir, de alguna manera, o de evaluar, sean lo más rígidas, lo más confiables posible, lo más válidas y lo más confiable posible, que son las dos leyes básicas que conviene también refrescar en algún momento, que sean válidas y que sean confiables. Ahora, yo a esto, Judith, que vos preguntás si hay alguna manera, justamente yo creo que esto que lo nombré muy a las apuradas, son indicios muy, muy significativos para ver si la cuestión va para un TOC o un TAC más bien severo, pero que no va a saltarse al orden del trastorno psicótico, porque no aparece todo esto que yo, digamos, nombré, que en realidad, y se focaliza en síntomas más puntuales, porque ya les digo, en principio, por ejemplo, el TOC, que en muchos casos podría confundirse con el inicio de un trastorno esquizofrénico, uno ve que durante toda la patología luchan con
los pensamientos intrusivos que lo mortifica. Por eso se dice que son, mientras para el TOC sean siempre los pensamientos ego-distónicos, es decir, que lo experimente como una molestia, bueno, estamos más o menos tranquilos. Cuando en algún momento el TOC convierta sus pensamientos en ego-sistónicos, sonamos, porque quiere decir que está conviviendo. Entonces, si la idea delirante es tal, y podemos confirmar fehacientemente que una idea delirante, bueno, hay que empezar a activar la señal de alarma. Yo, de todos modos, me parece que en lo clínico lo que conviene es, digo, ante la posibilidad de una inminente cuadro agudo o una irrupción de un cuadro psicótico, mi opinión es que conviene extremar los cuidados y, si se quiere, de alguna manera, apurar la consulta psiquiátrica, y si hay dado ciertos síntomas, sugerir la medicación que después el psiquiatra lo irá a indicar. ¿Por qué? Porque, salvando la distancia de los dos casos, en algún sentido se aplica la misma ley que para las posibilidades de suicidio. Es decir, ¿hay rasgos que puedan indicar que habría riesgo de suicidio? Sí. ¿Y qué conviene hacer? Y bueno, yo prefiero equivocarme de más y citar a los padres inmediatamente y mandar al psiquiatra y pedir alguna internación, y no decir, bueno, sí, yo sospechaba que existía esa posibilidad y que ya sea tarde. Entonces, con los cuadros psiquiátricos, salvando obviamente la distancia si se quiere, de la gravedad, yo haría algo. Creo que lo que conviene es eso. Dadas estas condiciones, y si encima uno empieza a consultar y hay antecedentes familiares, que en esto sí, los antecedentes familiares ya están confirmados científicamente, si aparecen alguna cuestión de alucinaciones, esto lenguaje propio, la interceptación de pensamientos, bueno, ya les digo, estos son patognomónicos de la esquizofrenia. Nada subsana, por supuesto, nada salva ni reemplaza la experiencia clínica o el olfato que uno tenga que ir haciendo, o esto de, ya les digo, tan rico, tan hermoso, pero también tan difícil, que es ser observador. No sé, Judith, si te respondí, seguramente en parte no, pero bueno, eso me parece que bueno, son los límites, son más borrosos de lo que uno desearía, lógicamente. Perdón, un ejemplo más. Esto está pasando mucho con el TGD. Yo, incluso ahora, en estos días, me han pedido revisar algunos diagnósticos donde mi opinión es que hay un diagnóstico, en algunos casos, de hace 10 años, diagnóstico de TGD. Yo no veo que haya... Ahora, está bien, no voy a desestimar ni decir que el otro profesional le erró. Digo, estamos en una situación muy complicada, porque decirle a un padre su hijo tiene TGD es algo muy serio. ¿Y cómo manejamos? Y bueno, hay que ser riguroso al máximo, pero también sabiendo que ese pasaje de uno al otro, bueno, eso hay que verlo con muchísimo cuidado, porque, bueno, lamentablemente no es matemático. Pero estar muy atento a los síntomas que son propios. Perfecto, Jordán, muchísimas gracias. Sí, uno ahí rescata muchísimo más la importancia de toda la parte evaluativa del comienzo, ¿no? Sí. Todo el recabado de información que brinda tanta luz al momento de unir toda la información. Sí. Muchas gracias. No, de nada. No, totalmente, Judith. O sea, en eso, por eso cuando alguien a veces pregunta en psicología, ustedes saben que la escuela psicoterapéutica, si bien tiene una antropología detrás, en general, en gran parte se caracteriza por determinado método. En rigor, en el mundo de la psicología, cuando se pregunta de qué escuela sos, básicamente no se está preguntando si Freud se inspiró en Nietzsche o si la psicología cognitiva es darwiniana, o lo que se está preguntando es qué metodología se usa, básicamente. Y en realidad contestar rápido esa pregunta es empobrecer totalmente el planteo, porque digamos, la clínica es tan compleja que yo no puedo de antemano estar decidido por una determinada metodología, porque es como llevar el auto al mecánico y preguntarle si usted qué usa, gato hidráulico o pinza. Y no va a decir, espéreme que yo primero voy a ver qué es lo que tiene el auto. Entonces, así como es muy importante formarse en una antropología sólida para ver qué técnica y qué método y qué estrategia voy a usar, también es muy importante capacitarse en determinadas estrategias.
porque voy a tener que estar atento y a su vez tener la humildad para derivar en algunos casos que requiera estrategias que yo no manejo, lo cual es muy probable. Nadie se puede especializar en un espectro de 20 patologías tan dispares entre sí. La depresión es todo un mundo, la fobia es todo un mundo, la ansiedad es todo un mundo, los trastornos psicóticos. Entonces requiere todo un armado y una capacitación compleja. Así que bueno, en ese sentido, digamos, lo que conviene, y digo, a efecto de la evaluación, lo mismo. Y conviene, sí, está bien tener algunos, como hice yo con usted, unos machetes y decir, a ver, ¿qué no puedo dejar de evaluar? Pero en lo posible hay que tener los ojos pero abiertos al máximo, porque esa pauta que me dé algo que me aclara el panorama diagnóstico puede venir por el lugar menos pensado. Yo le cierro con esto para no hacerlo tan largo, pero yo trabajé 20 años en una escuela especial y hice muchísimas evaluaciones de admisión para ver si el chico realmente era para una escuela especial y cuál era el posible diagnóstico. Y les podría contar 1000 historias, pero una vez me pasó hace muchos años que el nene estaba en primero, no había manera de que progrese pedagógicamente y no se sabía bien la causa y no había diagnóstico y qué raro, papá. Bueno, me dice, mira, te lo vamos a mandar para que hagas una evaluación diagnóstica. Efectivamente tenía un retraso madurativo, pero no llegaba a ver la causa. La cito a la madre, no, todo perfecto, no puede ser, si esto, papá. 1 hora hablando, no surgió nada relevante. Yo me paro, le abro la puerta para que se vaya, se retire del gabinete y me dice, por las dudas le aviso, pero no sé si es importante. Pero claro, él cuando tenía 2 años, yo lo saqué flotando del fuentón porque una vez sí se me cayó, pero no, después quedó un poquito moradito, pero lo reanimamos ahí y siguió. Una estructura sociofamiliar muy, o sea, lamentablemente, de hecho ni siquiera nunca terminó ni en el hospital. O sea, se asustaron, quedó, bueno, posiblemente, cosa que después se fue constatando, lógicamente que la relación entre el retraso era una lesión cerebral, o sea, un estado de falta de oxigenación del organismo, por quién sabe cuántos segundos o cuántos minutos. Ahora, ese dato me lo dijo cuando yo tenía la puerta abierta y ya se estaba yendo. Y fue el dato, obviamente, por lejos, el más importante de toda la entrevista. Bueno, no sé si alguna otra pregunta o alguna otra cosa. Alicia, el último sería el jueves que viene. El 1 de julio tendríamos el próximo encuentro. Está bien. Yo le propongo en la próxima, bueno, inevitablemente los primeros 15 minutos, 20, quisiera volver sobre el fundamento de la patología. Eso me parece fundamental. Pero después, yo, si quieren, lo que les propongo es, digamos, armar los 40 minutos que queden básicamente sobre las preguntas o sobre los intereses de tal vez algún tema genérico, obviamente, para no meternos tanto en cuestiones más puntuales, pero si hay algo que reviste algún interés particular, que me avisen y yo ordeno la segunda parte, los últimos minutos, en función de eso. Digo para que, bueno, para que tenga algún interés también para ustedes. En esto siempre es difícil, porque a mí no me interesa tanto hablarles de lo que a mí me interesa. O sea, de última, como siempre les digo, podría pasar que les interese justo algo que yo no conozco. Bueno, no se hagan problema porque les diré que no lo conozco y buscaremos a alguien que sepa. Pero en eso manden si quieren preguntas o algún comentario para que podamos retomarlo.